Sobre todo en estas fechas en las que estamos, todo tiende a ser coyuntural y demás, y acá nos salimos un poco de ese molde, aunque vamos a ver que sí tiene una relación con todo esto que estamos pasando. Eso lo vamos a tratar de ver sobre el final. Cuando se habla de felicidad, desde el punto de vista no solo filosófico, sino desde el punto de vista del humano como tal, es un concepto bien difícil. Primero porque a pesar de que todos podemos tener una idea de lo que es la felicidad, podemos tenerlo como un norte, o podemos tenerlo como un fin supremo, como lo decía Aristóteles en la Ética Nicómaco, es difícil imaginarnos ese estado pleno. Inclusive desde otras escuelas filosóficas griegas, esta idea de ir más allá de lo material, más allá del goce, del placer, que efectivamente nos puede dar una especie de felicidad, o si no una trascendencia de lo espiritual, de una vida ética. Okay, lo tenemos ahí como algo muy, muy fuerte, muy idealizado, porque en realidad es eso. Eso es un norte, eso es un fin, es aquello a lo que se apunta. Pero si nosotros nos preguntásemos de la manera, con la cuestionante más sencilla, ¿somos felices? ¿Hemos sido felices en alguna etapa verdaderamente en nuestra vida? Y creo que podremos recordar lindos momentos, alegres circunstancias, cosas memorables, pero decir, fui feliz, ya es un poco más complicado. De repente sí, recordar, sí, por aquella ocasión me sentí feliz. Pero, y ahí viene la segunda cosa que corta, ¿no? O sea, okay, fui feliz, ¿y qué pasó para que deje de serlo? Ya, fue inevitable tener que dejar de ser feliz. Incluso, haciendo alguna especie de juego en tiempos verbales, es más difícil escucharnos a nosotros mismos, escuchar al prójimo decir, soy feliz. Como que en presente no juega, le cuesta asentar a la felicidad. Lo podremos entender en el pasado, como decía hace rato, fui feliz, o en el futuro, ¿no? Buscaré ser feliz, yo seré feliz cuando haya logrado este objetivo. Y ahí, volviendo un poquito a esta idea aristotélica de ese fin supremo, claro, es el fin último, el supremo, pero Aristóteles manda, o mucho nos invita a buscar qué hay en esos fines en el camino. Ok, yo deseo, por ejemplo, ser feliz. Ok, para ser feliz quiero ser millonario. Para ser feliz tengo que ganar dinero. Para ser feliz tengo que cerrar este negocio. Entonces, encuentra una cadena de objetivos, de cosas en las que se apunta, y ahí en esa aparente meta, insisto que es aparente, está esa felicidad. Pero más allá de esta visión aristotélica, hay otra cuestión que también es importante, que también ha sido abordada en la filosofía, que es que además de esa búsqueda, esa felicidad incluiría una no perturbación. Es decir, un estado en el que yo pueda decir, ok, soy feliz, y no hay cosas que me corten, que me rompan ese estado de felicidad. Claro, y trasladando esa cuestión a lo que somos hoy, lo mismo, puedo estar en un día completamente pleno, por llamarlo feliz, un fin de semana en el que me desconecté del mundo, recibí un bono de la empresa, estoy con la persona que más quiero, y estoy en el lugar en que más deseaba, realizando el viaje de mi vida, ¡pum!, recibo una notificación en el teléfono. Recibo la notificación de que hay un problema en el trabajo. Ok, digamos que me puedo desconectar, pero ya esa cosita ya ha perturbado la situación. Si no he sido capaz de desenlazarme de esa angustia, no, ni siquiera angustia, de esa preocupación, se complica. Pero no seamos tan particulares, porque ahí viene otra de las cosas que caracteriza esta cuestión de la felicidad. Mientras más vínculos parece que tengo con el mundo, más frágil se vuelve. Ok, estoy en la misma situación, o una situación similar, plena, una notificación, pero ya no del trabajo, de la familia. Mi primo, mi hermano, se ha fracturado el brazo. Ok, no, estoy tratando de no ser fatalista para no decir que falleció, pero se fracturó el brazo. Ya tengo otra preocupación, ya tengo otra cosa que me está cortando eso. Ok, va a estar bien. Bueno, ya, vuelvo a mi estado de felicidad, a mi momento pleno. Otra notificación, ya no familiar. Invasión de otro país a otro, una guerra. Y resulta que yo soy una persona que se preocupa por las cuestiones internacionales. Ya, ¿soy feliz? Ya se nos complica esa no perturbación, porque nuestros lazos con el mundo, con las cosas que nos importan, implican también ese riesgo de perder la felicidad, esa sensación de felicidad. Y es porque justamente no podemos desligarnos del todo, como lo decía hace rato. Nosotros mismos inclusive podríamos encontrar la felicidad en ilusiones.
en la aparente realidad en la que, por ejemplo, relacionando ya al tema que nos toca, soy libre. Ya, y nosotros, como la gran mayoría aquí, creo que como liberales, decimos que la búsqueda de nuestra felicidad, que igual lo voy a tratar más adelante, se concretará cuando yo asumo que soy dueño de mi destino. Por eso es que a ratos nos hace un poquito no sé, nos hace un poquito de ruido cuestiones como la neurociencia vista desde una visión extrema, o el determinismo religioso desde una visión extrema, saber que no soy feliz, o que no soy feliz, o que no estoy alcanzando mi libertad porque así lo logro, porque no es una construcción mía, sino porque hay algo, ni siquiera que lo ha hecho, porque puede ser que lo haga yo, pero que ya está predeterminado. Entonces esas cositas también nos hacen ruido. Inclusive estamos bastante condicionados por nuestras realidades. Lo mismo, volviendo un poquito a Aristóteles, decía, una persona puede asumir que su felicidad está en ser millonario, ok, y trabaja para aquello, pero resulta que al día siguiente cae enfermo, y su principal angustia va a ser su salud. Entonces el que le digan que no está enfermo de algo fatal va a ser lo que lo va a hacer feliz. Entonces su objetivo va a cambiar, su vista, su medida va a cambiar. Visto de una manera más coloquial, fíjense ustedes, a mí me encanta analizarlo y poner ejemplos de esta clase. ¿Ustedes han visto cuando un equipo se salva del descenso? Y los jugadores y la hinchada gritan y celebran. Lo hacen con mayor efusividad que el que ha salido campeón en ese mismo torneo. ¿Por qué? Se supone que la felicidad es salir campeón. Pero el haberse salvado del abismo, porque no suena un poco trágico, los pone más felices. Vean esos festejos que hay. Porque justamente tiene que ver con nuestras realidades. Lo mismo, equipos de media tabla te inspirarán con que su felicidad sea traspasar a un torneo internacional o no descender, y otros que ya están habituados a eso, no, la felicidad hay que salir campeón. Y a veces, cada vez esos títulos, no es que se pasen a menos, pero se buscan objetivos mayores. Es como nosotros. Si, por ejemplo, nos encontrásemos en una situación económica, o vemos la situación económica de otras personas en la sociedad cuya vida es muy dura, compartir la cosa más sencilla, como un pollo o algo, es un motivo de alegría, casi de felicidad. El poder reunirse con alguien, para que no sea todo económico, el poder reunirse con alguien en Navidad eleva los corazones de la gente, los pone en otro estado. Quienes tenemos la fortuna de ver a nuestra familia seguido, bueno, es una noche especial, sí, pero como que no es tampoco la cúspide esa. Entonces nuestras medidas de la felicidad están también condicionadas, así como lo estaba esa duración o esa estabilidad de la felicidad contra la perturbación, también está balanceada, de hecho a veces se desbalancea de acuerdo a nuestras realidades, ¿no? Eso desde un punto de vista más filosófico, ¿no? Pero para no quedarnos en eso y para ir ya a la parte que nos convocaba relacionada a la libertad, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es justamente por eso que cuando Gelo me propuso el tema me quedé pensando, que es la búsqueda de la felicidad. Y es la frase que está, como muchos de ustedes seguramente saben, incluida en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se reconoce el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ok, ahora puede parecer obvio, por lo menos para nosotros porque estamos en esto, pero la primera vez que yo escuché hace muchos años esto, que lo leí y me di cuenta de esta cuestión, me suena diferente. ¿Por qué no poner la felicidad sencillamente? ¿Por qué poner todos los hombres tienen derecho a ser felices? Primero porque aunque podría ponerse, ya tendríamos el problema de qué es la felicidad para cada uno, ya lo que decíamos hace rato, pero además hay otro inconveniente, que es que el derecho que se reconoce es de que cada quien decida qué lo hace feliz. Porque la felicidad, y esto por eso es que es muy importante relacionarlo a nuestra idea de la libertad, no es tampoco una medida. Las cosas que a mí me hacen felices, para otras personas pueden ser un verdadero suplicio, pueden ser un verdadero martirio, y viceversa. A mí puede emocionarme ver cierto tipo de espectáculo que para otros sea tremendamente agradable, incluso, como les dije, que les provoca estados hasta de éxtasis. Para mí no, y así.
O como les decíamos hace rato, cuestiones que son para mí habituales, eso les produce felicidad. Entonces, reconocerle a alguien ese derecho a la felicidad, más allá de que hoy todo es un derecho, esto es más antiguo que aquello, implica eso, la idea de que se respete cómo cada quien busca su felicidad. Por eso tiene un buen correlato con el otro concepto que manejamos mucho dentro del liberalismo, que es que no venga una imposición, que no sea una obligación o una medida impuesta por el Estado. Y ahora, bueno, cuando se escribió la Declaración de Independencia no estábamos todavía lejos de estas cuestiones locas de hoy o de las distopías del siglo XX en la literatura o de las realidades del XXI, en las que te dicen que hay un ministerio de la felicidad, o cuando te dicen tenemos que estar felices porque es el mes de Bolivia o es el mes de Santa Cruz, tenemos que estar felices porque es el bicentenario. Si tengo problemas personales, ¿a quién importa el bicentenario? ¿A quién importa? O inclusive dentro de nuestra realidad, si no puedo vivir en una sociedad más o menos digna, ¿a quién importa la felicidad del bicentenario? Cuando desde el punto de vista particular nos encontramos en aquello, sí, vale, digamos, es feliz cumpleaños. Que yo podría ser un pesimista atroz y decir, es un día más. No, pero lo hacemos porque es una cuestión personal. Pero desde el punto de vista político, sí es una cuestión que es más peligrosa de tratar. Ustedes han visto seguramente, muchos de ustedes, que existen inclusive estos índices de felicidad, sociedades en las que se sacan ciertas medidas acerca de cuáles se encuentran en mejores ánimos y demás. Y ahora fijarse que a pesar de que hay ciertos factores comunes, hay también algunas bastante variopintas. Y eso tiene que ver con que el ser humano también el ser humano razona también en cuestión de lo que no tiene. Esa famosa frase, ¿no? El pasto del jardín de al lado siempre es más verde. Lo mismo se asume. Por ejemplo, se van a fijar que en culturas como la latinoamericana, lo que se añora como una parte de esa felicidad, llamémosle común, social, aunque no es la palabra, pero digamos el colectivo, es que funcionen las instituciones, que no haya corrupción, que no haya delincuencia, etcétera. Funciona así, ¿verdad? Casi como viendo al otro lado otro lado del orbe y vemos que, allá funciona. Será más aburrida su vida, pero son más seguros, tienen salud, o no perfecta, pero más que acá. En cambio, sí, aunque no se generaliza nunca, claro, pero de otro lado dices, allá son más felices, tienen su música, tienen su arte, tienen una vida menos monótona, más color. Entonces se ve del otro lado del jardín, o del otro jardín, este pasto, y dice, no, eso es la felicidad. Claro, porque el ser humano también razona y opera en eso, en lo que no tiene y en lo que le faltan. Porque somos así, difícilmente asentamos sobre lo que tenemos. Y esto no es una cuestión de autoayuda o una cosa absurda, no, es que es real. Lo que decíamos hace rato, soy feliz teniendo a alguien y teniendo un trabajo, teniendo un cargo y se me hace parte de mi vida y de mi, no diré mi felicidad, pero de mi estabilidad. Que se va y empieza a resquebrajarse eso y siento realmente la ausencia, peor aún si es de una persona. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la libertad? Justamente, como siempre hemos dicho, la libertad de repente no es el fin que perseguimos, sino es el medio para alcanzar este fin, que para nosotros es justamente la felicidad. Por eso es que entra en gran relación con el concepto de la búsqueda. Porque, ¿qué quiere decir búsqueda? No es lo mismo búsqueda que recorrido, o búsqueda que camino. La búsqueda implica explorar. Fíjense cuántos de ustedes, independientemente de la edad que tengan o de las cosas a las que se dediquen o de los proyectos en los que estén, es muy difícil que la primera cosa que hayan querido la estén haciendo. Y va a ser muy difícil también que la primera cosa que hayan querido les dé felicidad. O una aproximación a esa felicidad. Vamos explorando, viendo esto me gustaba. Incluye también la posibilidad de la desilusión. El retroceder un poco en aquellos avances que hemos tenido, o por otro lado, retrotraernos nosotros, decir, no, esto no es. Y el mejor escenario para eso es la libertad. ¿Por qué? Porque dices, no, ok, antes estaba obligado, porque obviamente era un niño, porque era menor, no podía yo buscar, tenía que obedecer. O desde un punto de vista generacional, antes, por ejemplo, se estaba casi obligado a seguir los oficios, hablando hace décadas, incluso siglos, de los padres, o seguir con la empresa familiar. Ya más acerca del tiempo, conseguir el oficio o la profesión del padre.
No, ahora no, tenemos más opciones. Nos ha garantizado eso una felicidad plena, no para nada. Pero de repente también tiene que ver con cómo nosotros, desde nuestro presente, desde nuestra realidad, vemos no ya ese mar de oportunidad, tampoco es así, pero esa pluralidad de opciones, mejor, más mesurado, como un escenario para aquello. O sea, es lo mismo que decía hace rato, ¿no? Incluye también nuestras circunstancias. Ok, uno puede juzgar desde su mirada y dice, ok, yo estoy feliz en mi trabajo, yo voy a tal parte, hago lo que más o menos busco, y veo al otro lado y digo, no, pero ¿cómo va a ser feliz este tipo? Está trabajando 10 horas al día. Ese no debe ser feliz. Pero quizás ese tipo está haciendo esas 10 horas porque su felicidad está en poder alimentar a su familia. Y tras ese sacrificio, tras ese pesar, tras ese esfuerzo, está alcanzando esa felicidad. Por eso es compatible con la idea de nuestra libertad, porque hemos dicho varias veces, y lo hemos dicho hasta el cansancio aquí y en otros espacios, que la libertad es eso, no es una imposición de un modelo, no es una receta, ni filosófica, ni política, ni económica, aunque bueno, no podemos discutir eso, aunque hay ciertas medidas. Entonces sí nos permite eso. Fíjense ustedes, inclusive desde nuestra concepción acá en Bolivia, para poner un ejemplo sencillo, como inclusive los mismos periodos de crisis nos ayudan a repensar esto de la felicidad. Cuando escribe su libro sobre Galileo, Ortega y Gasset dedica un capítulo a esta cuestión de las crisis y define la crisis desde una mirada filosófica como esos tiempos en los que el hombre no sabe de rumbos. La crisis implica para Ortega y Gasset no saber qué hacer, porque las cosas están tan mal que se pierde el norte. Si antes había un norte, un sur, un este y un oeste, desaparecen en las crisis. Prueba gratuita, lo que estamos pasando ahora, no solamente a nivel económico, sino a nivel político, social. Y justamente es en esas crisis donde repensamos, ok, ¿era feliz con lo que hacía? ¿Me brindó estabilidad? Y si había estabilidad, ¿me va a alcanzar para el desarrollo de mi futuro? ¿O quieren verlo de una manera más caricaturesca? Nuestra felicidad en algunos días se ha reducido a que la cola sea solamente de 1 a 2 horas de gasolina en algunos meses, en unas semanas que he vivido aquí. Esas cosas que parecen absurdas, que parecen sutiles, también tienen que ver con esos atisbos, con esas satisfacciones, o mejor dicho, con esas perturbaciones. Y aquí es donde vuelvo al sentido, quiero aterrizar de nuevo sobre este sentido político de la felicidad. Alguien podrá decir, como muchas personas, a mí la felicidad no me la da ningún político, no tiene que ver con la política para mí. Ok, pero resulta que el marco de convivencia, el proyecto de sociedad en el que esté, si me quita tranquilidad, como volviendo al ejemplo que decía al principio, si no sé si va a haber gasolina, si no sé qué voy a hacer, si no sé cuánto vale mi sueldo, si no sé cómo se va a devaluar de aquí a 3 semanas o a un mes lo que gano, ¿verdaderamente voy a poder ser feliz? ¿Me va a alcanzar ese colchón económico? ¿Me va a alcanzar? Sí, tal vez sí, pero no va a ser igual. Entonces está muy relacionado al tema no quiero decir la política, pero sí de esta vida de sociedad. Imagínense, por ejemplo, en este momento estamos acá todos conversando, terminamos bien, nos despedimos, y uno de nosotros, X, pudiendo ser yo seguramente porque soy muy torpe cuando camino, resbalarme y fracturarme. Seguramente todos vamos a estar con y Gelo, que es muy amable, les dirá, Andrés se acaba de fracturar en la esquina. Van a seguir sonriendo todos. No los culparía si no lo siguen haciendo, o si lo siguen haciendo, pero está en eso. O sea, vivimos constantemente complicados, en el buen sentido de la palabra, en todas las dimensiones de nuestra vida. Y no quiero hacer esta aseveración muy categórica, porque de repente sería hasta equivocada, ¿no? Pero creo que hoy es muy complicado eso, reducirlo, porque estamos en todas las cosas. Y no solamente por la superconexión que tenemos ahora con los teléfonos, sino por lo que la vida se ha vuelto en esa clase. O sea, antes iba una persona, cumplía su trabajo, hace décadas, siglos, cumplía su oficio, veía a su familia, iba al bar, iba al café, y como que era simple.
aquí tengo que lidiar con el tráfico, con la sociedad, con lo que pasa, con el trato del vecino. Entonces, esas cosas que también pueden ser objeto de alegría en algún momento, también pueden ser felicidad. La convivencia es un elemento determinante al momento de pensar en la felicidad. Decía el buen Sartre, el infierno son los otros. Sí, es cierto, en alguna manera los otros pueden ser causantes de nuestra infelicidad y nuestros martirios. Pero sería injusto decir eso sin también afirmar que los otros también son el bálsamo. O sea, son los que nos dan esos atisbos o ese acercamiento a esa felicidad plena. El ser humano, por ejemplo, tiene más, como decía hace rato, tiene más de una faceta en la que puede establecer esa felicidad. Y hay una más, para no hacerlo muy largo, con lo que me voy a quedar antes de llegar a la conclusión, que es la faceta de la realización. Es algo que no es nuevo, eso ya viene desde la época de los griegos, de los griegos, de la escuela de Epicuro. Entender que la autorrealización es también un motivo de felicidad, sea esta intelectual, sea esta económica, o incluso ya en otra faceta de esta económica, una realidad hasta del acto de emprender. Nosotros aquí, los chicos de estudiantes y en general, hemos hablado muchas veces de esto en el sentido de que la labor de emprender no solo es una visión económica, por supuesto que está muy bien y así tiene que ser, pero el concretar una idea, a mí me fascina eso, porque yo en algún momento tuve la oportunidad de hacerlo con algunos emprendimientos y lo sentí de verdad. En algún momento, cuando el ser humano puede ver materializado aquello que soñaba, aquello que ideaba, desde algo tan sencillo como poner un adorno, un cuadro, un foco en su negocio, o hasta ver cómo le va yendo bien en determinado momento, eso es algo que de verdad implica una autorrealización. Más allá de los números, más allá de las cuentas, que mejor si son altas y buenas, buenísimo, pero más allá de eso implica una felicidad. Y lo relaciono de nuevo al tema de la libertad, porque precisamente en estos tiempos y en estas cosas que estamos viviendo hoy, es una de las cuestiones que más amenazadas se ve. No saber si aquello que estoy soñando, ya sea un emprendimiento, un lugar, un negocio pequeño, grande, un proyecto de cualquier clase, va a poder no solamente concretarse, sino perdurar en el tiempo. Ok, todos nos quedamos, y con justa razón en la parte de los números, ¿no? Ok, perdí plata, y está muy bien, lo más grave. Pero también está lo otro, el desaliento. Si no quiero saber la idea algunos seguramente alguna vez han tenido que pasar, de tener que cerrar su negocio, vender las cosas que tenían. Aquello por lo que han trabajado horas, noches y demás, hay que venderlo. Entonces, implica una relación también con la libertad económica en este caso, ¿no? Un modelo de país, un modelo de Estado, un modelo de sociedad en la que la libertad económica no tiene el respaldo, nunca la garantía, pero sí el respaldo para poder materializarse, para poder prosperar, otro término que también está relacionado a la felicidad, es más dañino para eso, no solamente desde el punto de vista monetario, sino también desde cómo lo vive cada uno. Entonces, para no hacerlo más largo, yo creo que la relación final, o parte de esta relación entre la felicidad y la libertad tiene que ver con eso. Primero, con la inexistencia, con la idea casi evidente de que no se puede crear un modelo de felicidad para las personas, sino que más bien que esa búsqueda, que en esa libertad, se permita que esa persona busque, explore y, ¿por qué no?, hasta se equivoque. ¿Cuántos de nosotros, no solamente a nivel o cuando hemos sido más jóvenes, o cuando hemos estado en algunos lugares de trabajo frente a otras personas, decimos, ok, dentro de lo correcto, que se equivoque, que aprenda, que busque, que explore, que aprenda de sus errores y que él mismo identifique, que se construya a sí mismo en esa felicidad? Insisto, parecen cosas que dentro de todo se han desgastado un poco, de discursos que se han desgastado un poco, pero en la práctica están. Por eso cuesta, ¿no? O sea, asumir esa libertad, asumir esa responsabilidad, que es el último concepto que se me estaba yendo, que tiene que ver con la felicidad. La felicidad también puede ser un elemento que nos ayude a probar o a poner a prueba qué tan responsables somos. Porque marca una medida también de nuestra proyección en el tiempo. Es decir, ok, soy feliz ahora, tengo cierta estabilidad, estoy con la persona correcta, estoy en el lugar correcto. Ok, ¿qué hago? Soy una persona que aspira al futuro, ahorra, se cuida, trata de preservar esta felicidad, entiende que, como los otros grandes
como las otras grandes conquistas del ser humano y de las sociedades, no se mantiene de manera automática, sino que más bien debo cuidarla, debo hacer que sea perdurable y es más, ¿por qué no acrecentarla? Es un elemento de responsabilidad, que como sabemos todo está unido a la libertad. Entonces creo que esas cosas son cosas que vale la pena repensarlas. Y finalmente, ahora sí finalmente, porque resultara, y en esto ya tenemos mucha experiencia, por lo menos viéndola en toda esta época electoral, y en general, no solo política, sino de todo tipo, que una de las cosas de las que se van a aprovechar muchos impostores, de la que se van a aprovechar muchos mentirosos, es decirnos que ellos pueden traernos la felicidad. De repente no nos van a decir la felicidad. Algunos sí lo va a hacer, pero de repente no nos van a decir la felicidad, pero nos van a decir que el bienestar, que las soluciones, ya sea para crisis económicas o para grandes problemas, las tienen ellos, que las recetas mágicas las tienen ellos, y que lo único que nos van a pedir para que puedan dárnoslas es solamente, entre comillas, que los obedezcamos ciegamente. Y no habrá nada más nocivo para la libertad, no hay nada más nocivo para la libertad que obedecer ciegamente los designios de alguien más. Sí, lo que decías es muy interesante porque el ejemplo de conseguir algo, de adquirir algo, que no está mal, está muy bien, pero el tema está cuando se crea esa sensación de vacío posterior, pero aparte yo le añado otra más, una previa. La sensación de conseguirlo, la desesperación por conseguirlo. Quiero tenerlo. ¿Qué voy a hacer? Tengo todo, no me está faltando comida, no me está faltando nada, soy medianamente exitoso, pero no llega a Bolivia, no me llega todavía el producto. Y que espero que salga, y eso ya es una perturbación. Entonces, como que no estoy disfrutando ese momento. O sea, y justamente porque mencionabas el tema de los tiempos, me acordaba de eso. Claro, porque el ser humano es una criatura bien particular, pues, ¿no? Decía Albert Camus, la felicidad es una quemadura que no se saborea. O sea, porque en la felicidad no estás reflexionando, no estás ni midiendo el tiempo, se te pasa. En cambio, en la amargura, en la crisis, en la pena, aparte que se hace lento el transcurrir, es pesaroso, pues. O sea, porque estás con eso masticando en tu cabeza. Entonces, creo que también es algo que nos pasa. La idea de la proyección de lo que ni siquiera de lo que no tengo, sino de lo que no llego a conseguir, también es una perturbación para la felicidad. Claro, el problema creo que ahí es cuando ya se sobredimensiona, ¿no? Entonces, entonces que se puede transformar malinterpretado en un hedonismo extremo. Entonces, no, pues si todo importa el momento y pidamos todos la mejor marca de vino y tomemos no todo el presente y no me importa el presente. Eso es cuando existe esa mala interpretación. Eso, por supuesto, ya es una locura, pero también puede pasar que hay gente que lo interpreta de esa manera. Si no hay mañana, si no estoy seguro, entonces tergiverso todo y hago lo que sea y no me cuido. Ese es que de repente lo que habría que notar que no debe de interpretarse de esa manera. Yo creo que la felicidad tiene que ver con un norte, con un objetivo que se pretende alcanzar. En cambio, la alegría tiene que ver con estados. De repente, eso es. De repente, si quieren una forma un poquito metafórica, la alegría es como esos arañazos y aproximaciones a la felicidad que tenemos, como esas pequeñas pruebas, esos tests que tenemos de la felicidad, pero que sabemos que son esos momentos, esas sensaciones, ese goce que en algún momento se va a caer, pero que sabemos que es lo que más se aproxima. La felicidad entonces sería para un logro. El fin supremo, o sea, aquello que está ahí, viendo la visión aristotélica, ¿no? Que podré alcanzarlo por momentos, sí, pero la alegría es algo más pequeño. Yo me alegro de que mi equipo gane, yo me alegro de haber logrado tal cosa, me alegro de haber encontrado este libro barato. Ok, mi felicidad podrá ser, digamos, poseer un conjunto de habilidades contenidas en los libros, por ejemplo, el fin. Pero entonces esas alegrías son los pasos hacia aquel. O los momentos cercanos a aquel, por decir pasos, que eso sea como receta. Claro, el tema del vivir bien es una idea que, como digo, no ha sido creada por el movimiento del socialismo, pero que en este caso sí tiene, por la visión ideológica y por la misma manera que ha sido redactada en la Constitución, tiene que ver con la satisfacción de necesidades y de supuestos derechos. Es decir, es vivir bien, es tener condiciones dignas, que está ahí, me parece sensato. El tema está en que cómo estableces después cómo se consiguen esas cosas. Vivir bien es tener todos agua. ¿Cómo hago para que todos tengan agua? No es un eslogan, es una forma de pretender no solamente vender un proyecto político, sino además, como bien decías, uniformar. Porque dices, estamos nosotros practicando el vivir bien.
pero el vivir bien, ¿qué es? El vivir bien es tener esa cosa material, el haber logrado una igualdad, el vivir bien es tener dignidad. Bueno, de repente ahí todavía podríamos pelear cierto punto en común, pero otras cosas no. O sea, el vivir bien no hay una razón. Aparte que, volviéndonos a la cuestión más íntima, ¿quién sabe que estoy bien? Los únicos que saben que saben que si yo estoy bien soy yo, y aunque estoy hablando al revés, yo y mis personas más cercanas, que son mis personas más cercanas y yo. Si yo vengo hoy día por obligación a dar, si yo viniese, que no vengo, por dar la obligación por una charla, a la charla hoy, con todo el pesar y con toda la bronca por un problema que acabo de tener saliendo de mi casa, ¿quién lo sabe? Si yo no lo cuento, no lo sabe nadie. Por cuestiones íntimas. La felicidad es una cuestión íntima. Entonces, si tú lo estableces como una cuestión del vivir bien, como algo en común, entiendo que podría manejarse de esa manera, pero no es, pues, o sea, es mi entorno más cercano, mis amigos, ellos saben si soy feliz o no. Y también otros, ellos saben si soy infeliz. Entonces creo que ese es otro de los peligros, justamente, y bien que lo tocas, de haber establecido esta idea de la felicidad, el bien común, todo ese vivir bien, como algo global, como una receta que existe, ¿no? Que al final sí, puede haber índices, puede haber mejores condiciones de vida, que por supuesto que el progreso, estoy muy de acuerdo, que pueden acercarnos, que nos dan condiciones de vida, por supuesto, va a ser mejor y va a ser menos perturbada mi vida si tengo que ir a una carretera asfaltada, que tengo que ir a una de tierra, es cierto, pero desde mi punto de vista personal no es la medida. ¿Hay más, chicos? ¿Crees que existe una relación directa entre el conocimiento y la felicidad? Es decir, mientras más conocimiento tengamos, ¿es más probable que seamos más felices? Yo creo que sí hay. Y te lo voy a poner. No sé si, como hemos dicho un montón de veces, no es una medida para todos, pero te pongo un ejemplo sencillo. Que lo uso siempre con mis estudiantes ahí en la clase de filosofía. Eran niños y un día tuvieron que aprender a escribir. Estaban en primaria. Y aprendieron a hacer la A. Y le sacaron 100 en la A. Fueron de sus padres les dieron un abrazo porque sabían escribir la A. Al día siguiente fueron y tuvieron que decir, ¿sabes qué? No es la A. Hay la E, la I, la O y la U. Ok, fueron felices y no se los cuatro. Les dijeron, no, ¿sabes qué? Faltan las consonantes, hasta la Z. Bien, 10, pasaron meses y subieron. Muy bien. Ahora tienes que combinarlas y hacer sílabas. Muy bien, perfecto. Otro par de semanas o meses. Ahora tienes que hacer palabras. Y ahora tienes que hacer oraciones y párrafos y escribir páginas enteras. Si quieren verlo desde un punto de vista aritmético, lo mismo. Aprendiste a sumar, a restar, multiplicar, ya, ok. Todo eso. Y cada una de esas fases fuiste de alguna manera pleno y feliz porque viste que podías hacerlo. Pero no se acabó. Y no se va a acabar. Pero fuiste en ese momento, la plenitud se alcanzó en esa satisfacción. O un ejemplo, ya no tan sencillo. El momento que alguno cuando más entiende, había un problema, una ecuación que no podía realizar. Pero después de esfuerzo lo logró. Esa satisfacción es una clase de felicidad intelectual. Existe. O comprender un filósofo que no podíamos hacer, que no podíamos interpretar. O sea, sí hay no sé si una relación directa a nivel goce, pero sí a nivel de logro existe, por supuesto. Claro, más como el camino hacia el conocimiento, claro, el que te hace feliz. Claro, porque de repente podrías decir no, entonces alguien podría decir no. Como no voy a saber nunca nada, todo, me entro en una especie de angustia que me puede pasar cada cierto tiempo por los libros que no leeré, por las cosas que no sabré, por los lugares que no conoceré. O elijo, más bien, aprovechar ese camino de lo que sí puedo hacer. Hablabas hace rato de una analogía así del pasto del vecino. Ajá. El pasto del vecino Siempre luce más verde. Hay una herramienta muy poderosa hoy en día que son las redes sociales. Sí, bien, sí, buen tema es ese. La felicidad, la aparente felicidad, la aparente sí. felicidad de otras personas. Además, en sus momentos más top, uno publica un momento ordinario, ¿no? Claro. Uno publica su momento más top y bueno, eso aparentemente a las personas nos afecta. O sea, ¿por qué? Porque estamos comparando nuestra realidad actual, que probablemente estamos sentados en el baño, comparándonos con alguien que, no sé, está festejando un podio en algo, titulándose, un momento extremadamente extraordinario. Claro. Quería preguntarte eso. ¿Cómo ves las redes sociales? ¿Cómo ellas impactan en la felicidad de las personas? No, está buenísimo y se me estaba olvidando por completo. Y eran algo que había pensado, pero se me fue por completo. A ver, primero lo que dices, ¿no? Porque las redes sociales escogen el momento
pero además escogen mostrar cuestiones que a veces ni siquiera son reales. Y no me refiero a filtros, esas cosas que es otra historia. Pero sí, por ejemplo, en momentos. La clásica más de Instagram que de TikTok, ¿no? Tal persona está en la playa, quiero estar en esa playa, es hermosa, bla, 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 bla. Ok, ya resulta que sí, lo logré. De aquí a 2 años, uno de mis objetivos va a estar en ir a esa playa o a ese lugar o a esa montaña. Vas y resulta que la montaña no tiene sus colores, y resulta que la montaña no es ese plano panorámico que hay ahí, sino que es una montaña, linda, pero no es una montaña. ¿Qué haces? ¿Te amargas porque no es como estaba en el video del influencer? O más bien disfrutas que estás en la montaña y todo lo que has hecho para lograrlo. O sea, y de verdad pareciera ridículo, pero así es, porque implica otro elemento que también tiene que ver con la felicidad, que es la desilusión. La realidad nos puede desilusionar, pero por supuesto que sí, es algo normal. Pero el tema está que nos desilusionen cosas así, que ni siquiera eran reales, que ni siquiera eran lo que de verdad lo que se, representaba ese lugar. O digamos, por último, era hermoso igual, ya. Resulta que sí era tan hermosa esa playa. Pero no estás solo caminando en la playa, sino que vas con 300 personas en el verano. ¿Te vas a amargar por eso? ¿Vas a hacer algo? O podrías haber tomado, porque no, lo que decíamos hace rato, racionalmente, en vez de quedarte solamente con el videíto que te hizo ver, ok, averiguaré qué temporada hay, veré cómo es en otros videos, veré otras cosas, qué herramientas me dicta esa misma tecnología de redes sociales para saber si mi desilusión de ese lugar no va a ser tal. Por lo menos que vaya preparado para esa posibilidad. El tema está en que justamente por ese mundo de chispazos, de flashazos, bueno, no son flashazos porque son videos, de videos y demás, se nos trastoca. Y vamos a ver en el caso más cercano, que no sea el viaje, lugares de comida. Lo que antes era, ¿no? Que como esas desilusiones, antes te desilusionabas de la imagen de la hamburguesa en el mostrador. Bueno, ahora te desilusionas de lo que te mostraba tal foodie, te desilusionas de lo que te muestra el foodie en su video y cuando vas al lugar. Que no era lo mismo, porque el tipo tomaba la cámara o le daban algo mejor para vender. Entonces, el ser humano, más bien, debe estar preparado para ciertas desilusiones siempre. O sea, no es que las quiera, pero si no asume eso está desarmado. Se encuentra desprotegido contra aquello. Y creo que también en ese aspecto las redes sociales han trastocado completamente esta lógica. O la han modificado. Gracias. Un aplauso, por favor, chicos.